estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto. A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto. Al aire. Hola, muy buenas noches a nuestro público que como todas las semanas ya estamos en martes de Círculo Abierto al Aire. Ahora esta semana se me hizo eterna para este programa, con la novedad de que en Hidalgo otra vez ya estamos en semáforo rojo. Esto parece que no va a acabar nunca. Una vez vi un meme que decía que quizá este es el infierno y estamos encadenados a un círculo eterno de videollamadas y lavar trastes sin fin. Y de verdad, de repente me siento igual, no es que en mi caso trapear, porque a mi esposa le toca la lavada de trastes. Y bueno, le damos una bienvenida a nuestra audiencia, como todos los martes, pero también le damos una bienvenida al equipo del Círculo Abierto, de estas mujeres tan fregonas que cada semana están con nosotras. Y pues quisiera preguntarles cómo están todas. Podemos ir de una en una. Voy a empezar con Ceci. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal, compañeras? Muy bien. Pues fíjate que como no me ilusioné con el asunto de los semáforos ni nada, en realidad no sentí como el regreso, ¿no? En realidad, más bien como, justo yo creo que lo que hemos estado hablando un poco al respecto de también el miedo presente, ¿no? Para regresar, eso como que me hace sentir tranquila estando en mi casa. Pero entonces todo aquí muy bien. Y pues también como con una gran responsabilidad del tema de hoy, eso me ha tenido ocupada en realidad. Pero muy padre. Gracias, Dani. Bienvenidas todos los oyentes hoy. Muchísimas gracias, Ceci. Reina, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos. Hola, Dani. Pues me sumo igual a esta sensación de sentirme como expectante del diálogo que vamos a tener el día de hoy y también pues de las reflexiones. Es un tema que ya le traíamos ganas desde hace rato. Entonces creo que pues lo que vamos a dialogar va a ser como de mucha reflexión y también pues muy interesada en lo que también el público que nos escucha nos pueda. Se nos congeló Rey, pero totalmente... Ay, ya regresó, ya volví. ¿Listo, Rey? Bueno, totalmente de acuerdo, estamos todas entusiasmadas, creo que todos los caminos nos trajeron el programa del día de hoy, ¿no? Creo que había sido un camino que habíamos estado construyendo para este programa, no voy a spoilear mucho, ahorita voy a hacer la introducción, pero Glo, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos. Hola compañeras, un gusto saludarlas, estar aquí en este espacio con nuestro público y bueno, un poco como, todavía no lo puedo creer que nos hayan regresado a rojo, la verdad. Sí, me había ilusionado un poco con el tema del semáforo en naranja, pensaba que íbamos avanzando, pero bueno, hay que mantener las medidas de sana distancia si queremos que esto algún día acabe. Como bien lo dices, esto parece un círculo de nunca acabar y bueno, yo al menos espero que ya acabe pronto, por favor. Te entiendo completamente, Glo, estamos en las mismas. Y finalmente, Diana, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos. Hola, ahorita que comentaban sobre me acordé de la canción de Los Caminos de la Vida, y entonces creo que va encaminado a eso, ¿no? Como la famosísima plática esperada del día de hoy, pues como a ver interesada en lo que vayamos a poder compartir el día de hoy, porque es como desde una vivencia, ¿no? Desde cómo hemos también vivido estas exigencias o estos
discurso que constantemente, ¿no? Se nos da, y también las formas en cómo interaccionamos con las demás compañeras feministas, también eso es como algo muy interesante. Totalmente, Diana, coincidimos plenamente. Bueno, como bien comentaba, la última serie de programas que hemos tenido, ¿no? Hablando desde la intergeneracionalidad, desde las juventudes, que el gran reto que puede representar para algunas podernos nombrar en un inicio como feministas y las consecuencias familiares, de amistad, laborales que puedan llegar a tener, finalmente nos conducimos al autocuidado, ¿no? Estas formas colectivas de cuidarnos entre todas, pero también cuidarnos a nosotras mismas, de decir yo importo, mi cuerpo vale, mi pensamiento, mi estado emocional, mi salud en general vale. Y finalmente, el día de hoy tenemos este gran programa que habíamos estado reflexionando mucho al respecto, y es ética feminista, ¿no? Lo nombramos la gran feminista porque también tiene mucho que ver con muchos de los prejuicios y estereotipos que existen al exterior del movimiento, pero también al interior. Y creo que ya lo iremos desmenuzando. ¿Qué es más duro? ¿Lo que allá afuera se espera de, o quizá lo que se espera de nosotras mismas, entre nosotras mismas, ¿no? Entonces, pues aquí quisiera partir, porque a lo mejor esto de la gran feminista como que genera mucha expectativa, ¿no? Pero ¿quién es? ¿Cómo es esa gran feminista? Me gustaría que Reina nos platicara un poco de como qué es lo que hay en su mente cuando escuchamos esto de la gran feminista, ¿no? O sea, ¿cómo es ella? ¿No? ¿Qué se espera de ella? Creo que es bastante interesante que hayamos elegido pues este título, porque pues alude como a una situación de un molde, ¿no? Y además también como un molde con este rasgo de perfección, aun cuando pues el propio movimiento feminista y las corrientes que también hay alrededor del movimiento feminista, pues algo que priorizamos mucho es la parte de la autonomía, y que las mujeres podamos decidir sobre un cúmulo de valores, a diferencia de otros. Entonces creo que si algo tuviera esa gran feminista como en este molde ideal, pues tendría que ser que las elecciones sobre los valores pues correspondieran a valores que cuestionan un sistema patriarcal, que cuestionan las prácticas machistas, que pues reivindican la dignidad de nosotros las mujeres. Y creo que en este molde ideal pues se le demanda que la totalidad de sus decisiones pues se encajen con esto. Y bueno, ya hablaremos un poco más adelante que es una condición pues un poco compleja, justo porque estamos atravesadas desde nuestras infancias, nuestras vivencias, la propia estructura, los contextos donde nos desarrollamos, pues no necesariamente generan condiciones para hacer esta toma de decisiones. Y si bien pues el movimiento feminista tenemos esta posición política de transgredir este sistema o este orden, hay situaciones en las cuales esto no sucede. Y creo que será parte justo de lo que estaremos reflexionando. Muchísimas gracias, Reina. Creo que lo que más me quedó con esta parte que menciona sobre el molde ideal, ¿no? Un molde ideal donde pareciera que es uno solo y en el que todas tenemos que adecuarnos a ese molde, ¿no? Como una gelatina cuando le echas en un molde, ¿no? Tiene que ocupar esa gelatina todo el espacio que ocupa, pero precisamente a mí lo que me viene a la mente es quién decide cuál es ese molde, ¿no? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo adecua? ¿Quién nos indica qué forma debe de tener ese molde y qué parámetros hay que seguir para que ese molde esté ahí, ese molde ideal del que hablabas?
Y bueno, Ceci, quisieras contarnos esta difícil pregunta, ¿no? ¿Quién decide quién es esa gran feminista? ¿Quién decide ese molde? ¿La sociedad? ¿Las compañeras mismas? ¿La misma feminista? La maldita sociedad, dirían mis estudiantes, que es la culpable de todo. Bueno, yo pensaba primero en que cuando la pregunta de quién es la gran feminista y luego pensaba en el cartel que Reina diseñó, y dije, pues Gloria Steinem, ¿no? Gloria Steinem es la gran feminista, que además fue muy simpático porque uno de mis primeros acercamientos al feminismo fue a partir de Gloria Steinem, ¿no? Y su propuesta de cuestionamiento hacia nosotras mismas desde una mirada crítica al concepto de la autoestima. Eso me pareció muy interesante. Entonces, sin embargo, no creo que esta pregunta que estás haciéndome ahora, Dani, también me lleva como a plantear que justo lo que decías al inicio, o sea, lo que valoramos como la buena feminista o esta gran feminista tiene que ver no solamente con las afueras del movimiento feminista, que puede ser, como decíamos, la sociedad, ¿no? O sea, el resto de las personas que no se asumen como feministas, que de alguna manera están también esperando como cierta congruencia desde lo que ellos piensan o ellas piensan que es el feminismo, entre quienes somos militantes del feminismo, por decirlo de alguna manera. Y también, o sea, por un lado está como estas miradas fuera del movimiento, pero también están nuestras propias miradas desde, como bien lo decías, desde el interior del feminismo, que también pueden estar basadas, si no tenemos una mirada crítica, pues en valores patriarcales en realidad, ¿no? Como el asunto de la competencia, ¿no? Como de alguna manera se me ocurre pensar. Entonces, en realidad creo que sigue siendo la estructura social de dominación, digamos, ¿no? O sea, el patriarcado, quienes se nos van colando, ya sea en forma de institución, ¿no? O de instituciones contrarias al feminismo o ajenas al feminismo, pero también como sujetos colectivos que somos dentro del feminismo. O sea, yo creo que más adelante podemos ir como poniendo algunos ejemplos de cómo nosotras mismas vamos rasándonos como de alguna manera, ¿no? Como midiéndonos entre nosotras para ver qué tanto logramos cubrir este molde que dices de gelatina, ¿no? O sea, ¿y quién cubre más ese molde, si tú o yo? O cómo debería ser cubierto ese molde, si con gelatina de fresa o de leche, ¿no? O sea, como en ese sentido me parece que está, pero que creo que muchos de esos razamientos siguen estando cimentados en una estructura patriarcal, ¿no? Y pensándolo en patriarcal como en estos componentes desde el pensamiento moderno, liberal, colonizador, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en esta, como en muchos momentos, o sea, estamos todas y todos inmersos, o sea, vamos poniendo nuestros propios parámetros, no solamente la maldita sociedad, sino nosotros mismos que creamos y formamos este movimiento. Muchísimas gracias, Ceci. Precisamente ahorita con lo que comentas me viene a la mente este famoso feministómetro, ¿no? Donde nosotras mismas estamos constantemente midiéndonos entre compañeras, queriendo saber, como lo mencionábamos incluso en el pasado del autocuidado, ¿no? Incluso en el intergeneracional, ¿no? ¿Quién tiene más experiencia? Quizá quién tiene más edad. Obviamente las más jóvenes, pues su feministómetro está muy bajo porque no tienen experiencia, ¿no? La que es más liberal, la que es más radical, tiene más feministómetro, la que es más liberal, entonces se adecua mejor al sistema y por tanto tiene mayores logros, la que tiene más fotos. ¿Dónde está ese feministómetro, no? Habría que considerar un montón de cosas ahí interesantes, porque sabemos que los feminismos también son muchos, pero yo quisiera preguntarle entonces a Gloria ahora, ¿no? Voy en orden de la pantalla, ¿eh? No crean que es dedazo, mala onda. Cuéntanos, Glo, ¿eres la gran feminista? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Y si sí, y si no, más bien, ¿te gustaría, quieres serlo? Híjole, depende de a quién le preguntes. Yo creo que soy una mujer que se asume como feminista,
pero feminista diversa entre la multiplicidad de diversidad que encontramos dentro de los feminismos. Y creo que eso es algo que me encanta. No aspiro a ser un modelo hegemónico porque si no, qué chiste el movimiento. Se pierde la parte distinta, diferente de esta cultura tan patriarcal que tenemos. Pero me hiciste recordar algo bien interesante en mis inicios en el feminismo. Como algunas de las personas saben, también me dedico a la investigación. Entonces, cuando yo empiezo con el acercamiento a los feminismos, lo hago a través de la investigación y en ese momento, claro que era yo la gran feminista para algunas personas cercanas a mí, ¿no? O sea, era de, tú muy bien, qué bueno, así se hacen las cosas, vas a lograr mucho. En el momento en que yo salgo a las calles a manifestarme, a ejercer ese derecho y a expresar el apoyo hacia las compañeras que ejercen el derecho a la protesta, a dejar huellas sobre los monumentos, a dejar un breve recuerdo de lo que estamos viviendo las mujeres, en ese momento caí de la gracia y caí de este modelo ideal para esas personas de lo que implica el feminismo. Y entonces me empezaron incluso a bombardear con imágenes a través de Facebook y de Instagram, en el que me decían, es que las mujeres de verdad cambian el mundo con sus ideas. No necesitaban mostrar otras cosas más que sus argumentos, sino su cuerpo. Y entonces me viene a la mente justo que yo creo que muchas de las personas piensan que el verdadero feminismo solamente se hace desde la academia. Y creo que algo que se pierde, viste, es que los feminismos se hacen dentro de la diversidad de espacios sociales que hay. Se hace en la academia y claro que aporta en la academia, pero también se hace en las calles. Se hace saliendo a ejercer el derecho a la manifestación. Se ejerce el feminismo también desde nuestras casas, en nuestras relaciones interpersonales. Creo que estoy muy lejos de ser esa gran feminista que se tiene en mente de ese estereotipo, porque finalmente sigue siendo un estereotipo. Al inicio me resultaba un poco complejo porque en este proceso de deconstrucción todavía no lograba entender bien por qué hacer esta diferenciación, por qué hacer este gran modelo de feministas. Pero hoy te puedo decir que soy feliz y me siento muy orgullosa de no ser ese tipo de, más bien, no encajar en ese modelo de feminista, de mujer feminista. Entonces, por eso te digo, depende de quién le preguntes, pero creo que estoy muy lejos todavía, afortunadamente. Muchísimas gracias, Glo. Quisiera aprovechar unos segunditos para invitar a quienes nos están viendo, que puedo ver que hay compañeras, ¿no? Y me da muchísimo gusto ver, por ejemplo, a Ingrid Guerrero, a Giovanna Negrete, también por ahí saludos a José Alfredo, que nos está checando por ahí, nos está viendo, que nos mándenos sus comentarios, mándenos sus historias, mándenos sus anécdotas. ¿Son las grandes feministas? ¿Quieren serlo? ¿Están lejos? ¿Quién sabe? Y bueno, precisamente lo que me dice Glo me trae a la mente, ¿no? Como esta onda, yo también estoy muy de acuerdo contigo, Glo, me parece que el feminismo hace la teoría en la práctica, ¿no? Para mí el feminismo ha sido siempre un modo de vida más allá de un modelo teórico. En eso coincido mucho contigo y eso es algo que me ha mostrado que el feminismo está más allá de las autoras que admiramos, ¿no? Y que tienen su historia, sí, que podríamos decir son nuestras grandes feministas, ¿no? Las que quisiéramos a lo mejor del momento aspirar, quizás sí, quizá no, quizá entendemos que muchas de ellas vivieron en un momento histórico y incluso en un territorio específico que pues definitivamente muchas cosas no podemos adaptarlas a nuestro modo de vida, ¿no? Lo que hablábamos en otros programas sobre la interseccionalidad. Y también me viene a la mente esto que comentas sobre las marchas, ¿no? O sea, tú estabas bien y eras una excelente feminista mientras siguieras los parámetros que otros
yo digo otros con no, porque creo que sobre todo era eso, ¿no? Porque para los hombres muchas veces somos excelentes feministas mientras no les incomodemos, ¿no? Y te lo digo porque a mí me pasó, ¿eh? A mí me invitaban a eventos porque pues no incomodaba a nadie. Cuando empecé a decir cosas incómodas, pues entonces dejaron de invitarme a algunos espacios. La verdad estoy más feliz que nunca. Y bueno, esto me viene a la mente, ¿no? ¿Qué es lo que ha detenido, o ustedes en cómo lo han vivido, qué ha detenido más el movimiento? ¿Esas críticas o esos moldes que nos ponen de afuera? ¿O esas críticas o estos moldes que nos hacemos entre nosotras? Para ustedes, ¿cuál es ha sido el mayor obstáculo? Y para eso quisiera preguntarle a Dianita, ¿qué opina al respecto? Bueno, es que me venían muchas cosas a la mente y trataré de integrarlas. Y entre esas cosas que me venían a la mente, era una donde he leído algunos fragmentos que dice que las mujeres se hacen feministas a través de su propia historia. Y yo creo que el tener memoria de por qué se está luchando, yo creo que es de lo más importante que podríamos tener. Porque yo he creído, y coincido mucho con lo que decía Gloria, ya luego me voy a tomar un café con Gloria, pero coincido mucho con lo que decía Gloria en el sentido de que cada feminismo, o bueno, yo siempre he creído que la parte del feminismo está hecha para liberarnos, ¿no? Para quitarnos esas opresiones, para poder amarnos, para poder organizarnos, que no haya esos límites sociales que se han ido construyendo. Al darnos cuenta que cada historia es como un mismo feminismo, ¿no? O sea, cada historia, cada mujer tiene una propia historia que le ha hecho que ahora luche, ¿no? Y yo lo veo ahí porque dentro de todas las feministas, hay diferentes formas, hay diferentes temas que cada quien elige, pero que yo creo rotundamente que es porque nos ha atravesado, ¿no? O hay un interés entre eso. Y yo creo que uno de los límites que ha frenado este movimiento, pero que no creo que vaya a ser más grande que nuestra propia poder de lucha y de organización, pero creo que dentro de esos límites un poco reflexionaba lo que comentaba Ray y Ceci. Si bien yo creo que la parte social, la maldita sociedad, diría Ceci, siempre está ahí presente, yo pensaba, ¿no? Está como el eje de la sociedad, ¿no? Del nuevo mandato y hasta lo hegemónico, ¿no? De ahora que es ser una feminista, ¿no? Pero también pensaba en la venta del consumo que ahora se vende para ser una feminista, ¿no? Pero desde la postura consumista, ¿no? Entonces tenemos como la postura, está embarrado del capitalismo, ¿no? Y del patriarcado, ¿no? Pero si lo separáramos, si lo fragmentáramos, me lo imagino así como un fragmento así desde los orígenes o las demandas sociales, otro fragmento desde el mismo movimiento. Hay un fragmento donde me gustaría enfocarme, y ya yo creo que las demás podrían hablar de los otros, pero uno donde me gustaría enfocarme es el propio fragmento individual en que se crea de lo social. Es un fragmento individual de esas demandas personales, ¿no? Como un alcanzar ser de acuerdo a, no sé, a mi feminista favorita, ¿no? O de acuerdo a lo que muchas mujeres han logrado, pero pues no olvidar que esos logros también se han logrado de una manera transitoria. A nosotras, al formarnos en una sociedad patriarcal, capitalista, es obvio que nuestros procesos cognitivos se llenaron de esas ideas, ¿no? De esas ideas que están aquí presentes y que nos atraviesan, ¿no? Pero mientras más vamos siendo parte de estos procesos de movilizaciones, de lecturas, de luchas, de organizarnos, más nosotras vamos reflexionándonos a nosotras mismas. Pero algo que yo mencionaría que es muy importante es no alcanzar a ser a la otra mujer feminista, porque cada mujer feminista es su propio alcance, ¿no? O sea, cada quien sabe cuál es su máxima, ¿no? O sea, si ves a otra compañera, ella sabe cuál es su poder, ¿no? O sea, sabe cuál es su meta, lo que quiere ser, y nosotros también sabemos, ¿no? O sea, cada una de nosotras sabe cuál es, porque eso siento que sería como una tranquilidad en nuestro cuerpo, en nuestros hombros, de decir, bueno, a lo mejor ahorita mis procesos todavía no me dan para que a lo mejor yo pueda, no sé, en las calles decir que
si me están acosando, decir algo, ¿no? Pero saber que en un momento determinado, mientras yo vaya construyéndome, va a llegar un momento en que lo pueda hacer, aunque la otra compañera ya lo sepa hacer, ¿no? Pero siento que eso sería algo muy respetable y muy alimentador, que también nos ayudaría a nosotras en esta lucha feminista de darnos tranquilidad, porque de por sí ya tenemos exigencias, ¿no? Entonces yo creo que si nos vamos liberando de eso, también nos serviría que entre nosotras compañeras sepamos que pues la lucha no es entre nosotras, ¿no? O sea, no es como ver yo soy la mejor feminista y esto no te sirve, ¿no? Sino saber que aunque somos diversas, tenemos un fin en común y que dentro de, no sé, de esta diversidad podríamos tejer algo y no necesariamente tiene que ser un tejido que sea de los mismos colores, sino que al ser diferente tendría unas tonalidades distintas, ¿no? Entonces yo creo que parte de ahí como el que nosotras nos podamos liberar y decir, ¿saben qué? No me interesa. Ay, se nos fue Dianita. Pero bueno, todo lo que nos dijo estuvo buenísimo. La verdad es que... Eso nos ya regresó. ayudaría mucho. Ay, perdón. ¿Mandé? No, te fuiste un instante, pero ya te Ah, ya. recuperamos. Bueno, ya iba terminando. Ya. Muy bien. La verdad es que todo lo que nos dice Diana es como súper interesante porque además nos lleva a la siguiente pregunta. Si bien yo creo que tenemos entendido que la sociedad, el conservadurismo, el patriarcado, pues siempre han estado ahí, ¿no? O sea, y que además son unos monstruos gigantescos que no son invencibles, pero que pues no es una tarea fácil, ¿no? Y sabemos que están ahí, o sea, siempre lo hemos sabido y asumimos el feminismo y nuestra lucha a partir de saber que eso está ahí y que tenemos que estar luchando con eso diario. Sin embargo, como bien decía Ceci hace un momento, de repente el patriarcado se nos cuela al interior del movimiento, ¿no? Y nos hace malas pasadas, que de repente tenemos también que nosotras estar muy alerta para estar detectando y para no estar cayendo en esos juegos que el patriarcado de repente quiere hacer desde el interior del movimiento, ¿no? Esto pues me hace pensar también en lo que dice Diana de la diversidad de feminismos, la diversidad de generaciones, la diversidad de pensamientos, la diversidad de líneas, incluso de trabajo. Digo, no todas hacemos lo mismo, cada una tiene su propia trinchera, lo cual es excelente, es válido y hace nutritivo este gran movimiento que es vasto y pues infinito como la tierra misma, ¿no? Sin embargo, aquí quiero ver como de esta gran diferencia entre lo que dice Diana, ¿no? Que es debatir esos paradigmas, darme cuenta dónde estoy yo parada, qué es lo que a mí me hace crecer y diferenciarlo del escracheo o del boicoteo hacia la compañera de al lado, ¿no? Porque, bueno, desde mi punto de vista y mi experiencia personal, yo recuerdo cuando empezamos como Di Ramona, lo más difícil no fue comenzar a brindar los servicios, ni hacernos hacer, ni proclamarnos feministas. Lo más difícil para Di Ramona, con la línea de pensamiento que traíamos y que en especial estaba enfocada mucho en jóvenes, era la parte de la intergeneracionalidad, ¿no? Y como falta de decir, bueno, ellas traen otro discurso y pues no pasa nada, ¿no? Aquí se vale de todo porque mientras sea, no estemos dañando a quienes estamos ayudando, está bien. Entonces, ¿qué es la diferencia entre debatir esas diferencias de paradigma entre las compañeras a boicotear, demeritar y hacer a un lado a la compañera que tienes al lado, ¿no? Y pues aquí volvemos a comenzar con la ruedita. Ceci, no, empezamos con Reina, ¿verdad? Perdón. Reina, cuéntanos. Pues creo que no es una experiencia alejada, sino incluso yo me atrevería a decir son experiencias individuales que hemos compartido en distintos espacios. Y yo creo que por eso es muy importante rescatar el carácter, y yo ahí quizás difiero un poco en cuanto a esta falsa dicotomía entre lo teórico y lo práctico, porque creo que es justo en este tipo de situaciones donde el poder conceptualizar es politizar, es decir, ver qué está pasando y pasarlo por el filtro del análisis desde el propio pensamiento feminista. Creo que justo estas experiencias individuales
deben de ser pasadas por un carácter estructural para que también nos ayude a comprender qué es lo que está pasando, dado que sí considero que hay un puente entre esta teoría y la práctica, y sobre todo que nos permite, a partir de experiencias reales y concretas, poder construir herramientas y estrategias. Y creo que el feminismo se ha caracterizado por generar conocimiento de esta manera, es decir, por someterlo a un método también. Y creo que eso es sumamente valioso, y eso también ha sido una herencia a lo largo pues de varias décadas del movimiento feminista, y también después cómo se va conceptualizando las distintas corrientes a partir también de distintas condiciones reales y concretas en las cuales las mujeres estamos viviendo. Entonces, sí me gustaría de inicio como puntualizar que desde la forma en como lo veo es una falsa dicotomía entre lo teórico y lo práctico, es decir, no existe como la feminista académica que solamente su única labor sea hacer teoría fuera de una práctica, porque entonces no estaríamos atendiendo a que lo personal es político. O sea, sí, algunas compañeras mayormente desarrollan esta labor en alguna institución académica, pero el feminismo en sí mismo nos permite cuestionarnos nuestra vida personal y cómo eso tributa también a un sistema basado en una estructura patriarcal, y bueno, varios de los conceptos que justo el feminismo nos ha ayudado a poder hacer visible. Entonces sí considero que es importante hacer esta puntualización, porque creo que también nos va a ayudar a poder ir pues develando esta trampa patriarcal. Ahora que estamos hablando de la gran feminista y del feministómetro, creo que más bien lo asumiría como una trampa patriarcal, porque justo desde el feminismo decimos que desde el patriarcado hay una idea de posesión, de que las personas son propiedad de una idea además autoritaria que no respeta la autonomía, y que además si es esta idea patriarcal y hegemónica, es decir, un solo modelo. Entonces vamos a ver que esta idea de tener como una mirada de una gran feminista como desde un único modelo, entonces pues va a tener todas las características de una construcción patriarcal hegemónica. Entonces, creo que es importante también mirarlo así para identificar esas prácticas que sí al interior de los movimientos feministas las hemos observado, las hemos vivido, y quizás también hemos participado de ellas, ¿no? Prácticas como justo medirse, prácticas como competir entre nosotras, prácticas autoritarias, además como también internas, ¿no? Como de lo que decía Gloria, ¿no? Internas y externas de, te tienes que ajustar a este molde. Entonces, creo que justo si podemos ir revisando, reflexionando y teorizando esto que está pasando, pues justo nos ayuda a develar que es una idea patriarcal. Y también eso nos permite pues asumir lo que nos toca de manera propia, de qué tanto al develar esto queremos seguir participando de esto. Qué tanto, porque no es solamente decir es el patriarcado y pues al patriarcado le cabe todo, ¿no? Sino también como ir develando la responsabilidad que tenemos cada una de poder abonar a que el gran patriarcado se alimente y debilitar el movimiento, a pues sí asumir los retos que nos implican de manera honesta, y también justo como lo decía hace un momento, pues asumir esa responsabilidad que implica el darnos cuenta y el compromiso de transformarlo. Creo que el feminismo, bueno, en lo personal, algo que me ha permitido es poder ir descubriendo que hay una gran chamba que se tiene que hacer, pero justo el intento constante de hacerlo, ¿no? Y creo que ese intento constante que tenemos todas es también
pues algo que el feminismo nos da. Y como decía Diana hace un momento, pues cada una va a su ritmo, pero sí es muy importante que cada una vayamos tomando esas decisiones. Muchísimas gracias, Reina. Aquí hay 2 comentarios que nos están dejando en el chat de la página del Facebook. Les voy a dar lectura porque están muy buenos antes de continuar. Primero, Giovanna. Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Nos dice, verlas y escucharlas siempre aporta y coincido en mi caso al comenzar a entrar en el feminismo fue la salvación, pero me costó encontrar mi propio feminismo. Continúo aprendiendo y construyendo. Al principio mi concepción era encajar en cierta manera de feminismo, descubrir esta estructura patriarcal, pero ahora llevo mi proceso personal compartiendo y trabajando con otras mujeres. Creo que precisamente lo que comentábamos un poquito Gloria y yo al respecto, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Reina, era más bien como esta crítica a la academia como un modelo muy, no me refiero a lo académico, sino a la academia como este validador de conciencias que de repente puede ser un poco patriarcal y que te dice que está bien y que está mal y que lo que no está ahí, entonces es porque estás medio pendejo, ¿no? O pendeja, ¿no? Y que finalmente también tiene que ver con lo que comentabas hace un momento de decir, bueno, si todo tiene que ver con una sola línea, pues entonces es un modelo muy patriarcal, ¿no? Pero definitivamente que tenemos que establecerlo y que tiene que haber un método y que tenemos que generar eso como una memoria y una herencia para las que vienen, pues es una cuestión súper necesaria, ¿no? También Mercedes Angélica Sosa nos dice, los feminismos se han caracterizado a lo largo de la historia por ser propuestas antipensantes. Totalmente de acuerdo, ¿no? No podemos, si no lo estamos sintiendo, y creo que el feminismo es tan poderoso precisamente por eso, en mi opinión, como creo que ustedes van a coincidir, pues lo siente uno en la sangre, en el cuerpo, el feminismo lo traemos dentro de las mujeres, ¿no? Y por eso es que lo sentimos día a día en las cuestiones de injusticia que nos atraviesan desde que somos unas niñas, ¿no? O incluso desde antes de nacer. Esto, bueno, pues me deja pensando con lo que bien mencionabas, lo de la herencia que tiene que ver de décadas, ¿no? Por supuesto que lo personal es político y tiene que estar ahí, tiene que haber una evidencia de fondo. Por supuesto que hay trampas patriarcales, ya lo mencionábamos, ¿no? Como se nos cuela ahí de repente sin darnos cuenta o quizá dándonos cuenta, pero sabiendo que a lo mejor de repente hay compañías que piensan que a lo mejor no queda de otra, ¿no? Quizá podíamos abonar en la unión que podamos tener entre nosotras. Y lo de la posesión y una sola mirada también es interesante, ¿no? Porque cuando tenemos solo uno a lo que nos tenemos que adherir, pues entonces estamos entrando en un juego patriarcal que nos dice cómo vivir nuestra vida todo el tiempo, cómo pensar, cómo sentir, cómo realizar cada una de nuestras actividades. Y esto precisamente me trae a la mente esta onda de la sororidad, ¿no? Que pareciera que hubiera una sola sororidad y que solamente hay unas reglas estipuladas y que de repente pareciera que todas nos tenemos que amar con todas, ¿no? Y donde en la sororidad las diferencias no existen y todo es amor y felicidad y miel sobre hojuelas dentro del feminismo. Y creo que también este término de la sororidad entra dentro de lo que es esta discusión de la ética feminista porque pues nos puede traer diferentes pensamientos y entender a la sororidad como una vía para articularnos, ¿sí? También de complicidades, ¿sí? Pero donde también debe haber divergencias y porque las divergencias y las diversidades son sanas. Ceci, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo pensaba varias cosas al respecto de lo que vas planteando y un poco también ligándolo con lo que va diciendo Reina. Yo creo, y más bien como ligándolo con lo que van diciendo todas, yo creo que una de las cosas que es muy importante de problematizar en el movimiento y en quienes nos adscribimos al movimiento es la historización que existe como elemento subjetivo, pero también como elemento del feminismo en sí mismo o de los feminismos como movimientos. Es decir,
en este momento puede ser que nuestras, digamos, como los temas que necesitamos reflexionar estén a lo mejor más centrados en cómo aprendemos a trabajar con todo y nuestras diferencias de posiciones políticas y teóricas, etcétera, ¿no? Al interior de los feminismos. En otros momentos en la historia, pues no tendría que ver necesariamente con eso, sino justamente con los embates fuera del feminismo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, una de las cosas que me parece bien interesante es pensar que cuando los embates vienen de fuera, es más sencillo unirnos, ¿no? Pues es más sencillo como pasar por sobre estas diferencias. Y yo creo que esa es una de las cosas que necesitamos como pensar, cómo hacemos para poder reubicarnos y poder como trazar estrategias para centrar nuestra energía en lo verdaderamente importante que es mantenernos vivas, ¿no? Y ser felices. Estaba yo justamente como leyendo para este programa algunos textos de Francesca Gargalo y de Graciela Hierro, y ella recupera una frase de Graciela Hierro que dijo en unas vacaciones muy bonita, y fue como al final del día, de un día donde estuvo con la hija de Graciela y con la hija de otra compañera, como siendo un poco la abuela, ¿no? De esas niñas, y decía, esto es el feminismo, o sea, lo que necesitamos hacer es acompañarnos entre mujeres y enseñarle a las mujeres a reconocer cuando son felices. Yo creo que eso, ¿no? Es una parte fundamental como en el fondo del asunto de los feminismos o de las éticas que nosotras como feministas podríamos ubicar. Es decir, o sea, ¿qué es lo que me importa del ser feminista? ¿Qué es lo que quiero o qué es lo que me gustaría que pasara con las mujeres, ¿no? Cuando yo hablo, cuando yo me presento, cuando yo actúo desde el feminismo. Creo que una de las cosas fundamentales es que las mujeres puedan reconocer y luchar por ser felices, ¿no? En donde quiera que ellas puedan estar, pero que sean felices, no de manera individual, sino justamente también como no solamente feliz yo, sino feliz todas. Yo creo que eso sería como muy importante. Y en términos de la sororidad, bueno, podemos seguir discutiendo al respecto de qué me hace feliz, ¿no? Porque también viene de cosas patriarcales y demás, ¿no? Pero bueno, como de entrada me parecía interesante. Y en términos de la sororidad, yo creo que una de las cosas que pasa con el término sororidad es que no necesariamente hemos reflexionado sobre lo que la propuesta de la sororidad en sí misma es, porque si hubiéramos reflexionado un poco más al respecto y no solamente nos hubiéramos ido como con la primera llamada de la sororidad que pareciera que es que nos tenemos que querer todas, ¿no? Quizá podríamos entender que la propuesta no es para nada esa, o sea, en realidad la sororidad me parece, quizá es mi lectura de la sororidad y que eso es algo que yo trato de hacerlo de manera muy consciente, es pensar que una de las cosas que me parece fundamental es reconocer, validar, acompañar, escuchar a las mujeres. No es que me tengan que caer bien, no es que tenga que estar de acuerdo con ellas, no es que las tenga que querer porque son mujeres, son lindas, maravillosas. No es cierto, no somos lindas y maravillosas siempre, eso también es importante. Pero que en este mundo patriarcal, en donde históricamente no nos somos escuchadas, ni nosotras nos escuchamos, ¿no? No somos miradas, no somos reconocidas y nos soltamos a la menor provocación de la competencia, es fundamental priorizar la relación entre las mujeres. Yo creo que esa es la parte importante. Y es difícil, por ejemplo, mantener relaciones de sororidad cuando las baso en afectaciones personales. Es decir, Cecilia, tuve una experiencia no personal, experiencia política de docencia en el lugar en donde trabajo, en donde fui señalada por mis compañeras por andar haciendo el ambiente escolar más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos hablando sobre hostigamiento y acoso. Sobre mis compañeras, por mis compañeras, por las maestras. Yo puedo entender eso desde ese lugar. No las estoy justificando y no quiero hacer acciones junto con ellas,
pero jamás voy a ponerlas a ellas en el lugar en donde ellas me ubicaron a mí. No sé si me explico, porque entiendo y no se vale. Eso me parece que es importante. Entonces, creo que si reflexionamos desde ahí, podemos pensar que la sororidad no está proponiendo que seamos amigas ni que nos amemos eternamente. Está proponiendo que nos demos la oportunidad de acompañarnos y escucharnos desde nuestras diferencias y asumir que las mujeres, muchas, todavía no miran la posibilidad de, o no tendrían incluso por qué cuestionar su lugar en este mundo, porque todavía no les ha llegado el momento, me parece. A lo mejor, o a lo mejor es porque están preguntándoselo desde otro lugar. Eso. Muchísimas gracias, Ceci. Esta última parte de tu vivencia me hace reflexionar un montón y creo que nos ofrece muchísima claridad en lo que es ese establecimiento de límites y la desromantización de lo que es la sororidad. Por supuesto, la sororidad no nos dice que nos tenemos que amar todas porque todas somos maravillosas. Va a haber momentos en que no estemos en condiciones óptimas, va a haber cosas, paradigmas, pensamientos que no estemos compartiendo todo el tiempo y aún así debe haber un respeto de por medio. Sin embargo, no tenemos por qué someternos, creo, a relaciones, a sentarnos con quien no compartimos y con quien tampoco nos sentimos felices, que es lo que comentabas al principio, ¿no? Lo valioso de saber dónde te sientes feliz, dónde te sientes a gusto y que finalmente también nos remite a los programas pasados, ¿no? Pero creo que es difícil. ¿Cómo establecemos esos límites? ¿Cómo podemos formularnos sin que a lo mejor la compañera se sienta atacada o sin que nosotras mismas nos estemos sometiendo a relaciones pesadas, dolorosas, complejas o que no nos hacen sentir a gusto? Diana. ¿O le tocaba a Gloria? Ajá. ¿Lo respondo o ya, Gloria? Ya estás prendida. Yo no te preocupes. No, es que estaba como muy entretenida llegando todo y se me fue la onda, ¿no? Bueno, voy a comenzar comentando que igual me gustó mucho como el comentario de Ceci, creo que es como algo muy, muy claro, ¿no? O sea, y de pronto en mi mente venía como las ideas de, pero pues es que a veces tal vez siento que no sería tan complejo, pero a veces como liberarse como de esta cuestión de los egos, también es una chava bien difícil, o sea, esto de feministas no es como cosa fácil, porque por un lado tienes como esta teoría que te abre, ¿no? Que te abre la mente y dices, wow, jamás lo había visto así, y después se materializa en tu vida, ¿no? O sea, en tu mente ya está eso y después lo vas materializando, y es lo mágico o lo importante del feminismo, que como ya decía la chica Mercedes, no es que salga la teoría por salir, ¿no? Sino es que sale de lo que hemos vivido, ¿no? Y que no solamente una lo vive, sino que cuando lo vas visibilizando te das cuenta que somos un montón de mujeres que pasamos por un montón de situaciones iguales y a veces las visibiliza. Bueno, apenas estaba platicando con Dani, le decía como esta onda de si entre todas las mujeres aprendiéramos a contarnos hasta, bueno, no necesariamente porque todas tengamos que ser amigas, ¿no? O sea, como retomando en el hecho de que si pudiéramos ser conscientes de que a lo mejor mi compañera de al lado también ha vivido un montón de procesos que yo también he vivido, digamos, wow, o sea, mis respetos, porque a lo mejor en este camino hemos sufrido un chingo o nos han discriminado un montón o nos han metido un montón de ideas, ¿no? O sea, yo creo que parte de esa idea, porque sí precisamente no quiere decir que todas van a caer bien, ¿no? O sea, que con todas te vas a llevar bien, porque hasta en las cuestiones de la postura política pues va a haber líneas distintas. Lo importante pues, no es ponernos tampoco el pie, o sea, no es como hacer eso. Entonces, yo siento que de cierta manera podría ser sencillo cuando, y es sencillo porque, o bueno, depende igual de los procesos personales, ¿no? Pero yo lo relacionaba con las relaciones, no sé, con tu familia, cuando te molestas con alguien, pero entiendes que aunque esa acción no va con lo que tú haces, no tienes por qué tampoco llevarlo a otro plano, ¿no? O sea, a lo mejor lo hablas, pero no por eso va a haber como una guerra, ¿no? O sea, entre nosotras mismas. Y yo creo que ese sería un punto muy importante, que aprender a saber que si no somos, diría una amiga, moneditas de oro para caerle bien a todas, pero también saber que
tenemos procesos iguales o tan distintos, pero que van como sobre una línea, ¿no? Entonces, sabernos que solo no ponernos el pie, o sea, hay cosas que puedes no hacer para no poner el pie a alguien, ¿no? O sea, y eso lo sabemos, ¿no? O sea, porque también son cosas de la propia vida, ¿no? De nuestras propias personas. Sabemos cuando le ponemos el pie a alguien o cuando simplemente no queremos hacerlo o cuando podemos apoyar a alguien, ¿no? O cuando podemos apoyar a alguien, aunque a lo mejor digas, pues no comparto mucho tu idea, pero pues puedo apoyarte, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, o yo lo llevaría por esa línea. Muchas gracias, Diana. Y bueno, todo esto, lo que hemos estado hablando, estas historias personales, estas reflexiones que hemos hecho, pues nos llevan a la gran conclusión de esto. En resumen, entonces, ¿qué es la ética feminista? ¿Cuál sería? Gloria, ¿nos pudieras ayudar? Pensé que me había salvado de la pregunta difícil, pero creo que me tocó la más difícil. Entre todas lo hacemos, no pasa nada. Fíjate que me lo pongo a pensar y digo, cuando estudié la carrera de psicología me dieron mi manualito que decía ética del psicólogo y de la psicóloga. Bueno, no dice de la psicóloga, dice del psicólogo, pero bueno, le añadí la psicóloga. Pero cuando entras dentro del feminismo, no hay un librito que te diga cómo es que tiene que ser la ética. Pero yo sí la asocio con algo que me parece muy importante. La horizontalidad en la forma de relacionarnos con nosotras mismas, con las compañeras y con nuestro entorno. Creo que de ahí partimos. Venimos de una cultura patriarcal que reafirma, fomenta estas relaciones asimétricas. El llevar a cabo relaciones horizontales es un acto político, es un acto que, sobre todo con mujeres, en esta parte de la sororidad, me parece que eso es algo bastante importante y que no tenemos que perder de vista. Creo que sería difícil definir una ética feminista en este momento, al menos desde mi punto personal. Pero sí considero que es un trabajo constante de estarnos revisando para que justamente el patriarcado no se nos vaya ahí escabullendo por un pequeño hoyito, por un pequeño espacio, y que echa para abajo finalmente tanto trabajo que es el ejercer el feminismo. Algo que también considero que es importante y fundamental es que el feminismo no solamente es una palabra, mucho menos una etiqueta, sino que es algo que se ejerce y que se tiene que vivir y que se debe de transmitir. Algo de lo que a mí soy una fiel creyente es de que las experiencias forman y también aprendemos a través de las experiencias de otras personas. Algo que también no tenemos que olvidar es que podemos acompañar y que creo que eso hace más llevadero el camino cuando inicias dentro de este camino, dentro de este maravilloso mundo que son los feminismos. Tener a alguien que te pueda ir sosteniendo cuando sientes que caes o que te quieres regresar, ¿no? Pero algo que no podemos llegar a hacer es el tutelar, el decir, pues yo te voy a enseñar cómo ser feminista o cómo se debe de ejercer el feminismo. Y eso es algo que no podemos perder de vista y que desde mi punto personal creo que serían las bases de esta ética feminista. Muchísimas gracias, Lo. Súper, súper poderoso tu comentario. Creo que abarcas muy bien prácticamente todo lo que dijimos, la verdad. Creo que como tienes razón, una cuestión es el tutelaje, porque finalmente creo que no hay nada más patriarcal que el considerar que tú puedes mandonear a la compañera de al lado o a la que viene, que es menor que tú, ¿no? Por ejemplo. Independientemente de la edad que tengamos, de si somos de las generaciones pasadas o somos de esta, ¿no? Eso sí, estoy de acuerdo. Que antes de continuar con nuestras conclusiones, quiero leer el mensaje que nos mandó Mercedes Angélica Sosa. Nos dice que la sororidad es también reconocimiento de nuestro valor y del valor de cada una de las mujeres que, como yo, tienen construcciones diversas de la realidad según su historia y defender con el alma y con el cuerpo nuestro derecho a disentir, a coincidir en los temas fundamentales del feminismo.
Excelente, creo que también es mucho de lo que estuvimos hablando, ¿no? El derecho a disentir, pero también el derecho a coincidir. Y yo aquí me acuerdo precisamente de un comentario que una vez una feminista que admiro mucho me dijo que está bien sentarnos cuando tiene que ver un momento político, una coyuntura, pero también es muy valioso poder generar esas complicidades más allá de esas coyunturas, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con cómo nos vemos dentro del movimiento y frente a las compañeras. Ceci, ¿qué te llevas de esta charla de hoy que estuvo buenísima? ¿Cuál es tu ética feminista? ¿Qué nos dejas? ¿Cuál es tu conclusión? Gracias, Dani. Ahora estuvo bien padre porque nunca supimos a quién le vas a preguntar, ¿no? Parecía un orden, pero no. Entonces, todo muy bien. Yo pensaba en algunas cosas también como para compartirles, y es que cuando hace ratito hablaba sobre la historia, no solamente del movimiento, sino de las personas que estamos al interior de él, creo que una de las cosas que yo he ido aprendiendo revisando mi historia, no es que una de los valores en términos de la ética que finalmente me parecen fundamentales es la posibilidad, sí, por supuesto, de disentir, pero sobre todo de abrirme al cuestionamiento, ¿no? De las otras, de las compañeras, y trabajar que ese cuestionamiento no lo mire como un ataque, que eso es como comúnmente lo hemos aprendido a mirar las personas y en particular las mujeres cuando vienen de otras mujeres. Y no es que lo vaya a recibir y ya, ¿no? Pues, sino que pueda aprender de ese comentario, de ese cuestionamiento, a revisarme a mí misma, que eso es lo que a mí me ha permitido moverme del lugar. A mí, Cecilia, o sea, yo puedo mirar que en esto el feminismo no ha sido siempre mi misma posición. En este momento soy otra, ¿no? Tengo otras posiciones políticas en el feminismo que lo que tenía hace 10, 11 años, que iniciaba en mi carrera feminista tardía, digamos, ¿no? Como denunciamiento. Y yo creo que ese es uno de los valores como más importantes, que implica todo un trabajo personal de no sentirme agredida, pues, como por otra compañera. Y todos los días, y lo siento, o sea, todos los días tengo que hacer ese esfuerzo, incluso por no solamente en los cuestionamientos, sino también en la posibilidad de acompañar en los logros, en las dichas a otras compañeras feministas que les pasan cosas bien padres, y en lugar de decir, ¿y por qué no me pasó a mí? Híjole, ese también es un trabajo personal importante de reconocer qué le pasa a las otras y está bien, ¿no? Y porque si no es una vez más regresarme al asunto de la competencia de por qué a ella y no a mí. Y yo creo que ese es un trabajo fundamental y que tiene que ver con los valores éticos que a mí me gusta pensar que me nacen del cuestionamiento y del feminismo, por supuesto. Yo, quizá porque soy la más grande de todo este círculo, ¿no? De compañeras, y entonces me empieza a llegar la nostalgia, ya, ¿cierto? Pero sí, creo que una de las cosas que pasa mucho es que es cierto, uno no tiene que ir como adoctrinando en la vida ni demás, ¿no? A excepción de que te toque ser profa, como es el caso de algunas de nosotras, pero creo que una de las cosas que de repente quienes estamos también transitando ya caminos con más tiempo, que ya tenemos más años y a lo mejor ya estamos cansadas y sin ilusiones, creo que una de las cosas que importa mucho, que nos importa mucho es reconocer las genealogías, ¿no? Es decir, no es que queramos que aprendan de nosotras, pero sí es importante reconocer los caminos andados de las compañeras, ¿no? No solamente es importante también reconocer lo que van haciendo las compañeras más jóvenes como ustedes, sino también lo que han hecho las otras. Y yo creo que eso es importante. A lo mejor no me adscribo a lo que dicen, pero nombrarlo y reconocerlo, eso es importante porque es reconocernos como sujetas generadoras de praxis, de academia y demás. Yo creo que eso es muy importante. Creo que me quedaría con eso en este momento. Muchísimas gracias, es importantísimo lo que dices, ¿no? También, y que creo que también es parte de esta ética feminista, ¿no? El reconocer que el día de hoy podemos estar en este momento preciso hablando de ética feminista precisamente por las luchas realizadas,
¿no? Y que eso precisamente nos puede tener aquí presentando tendederos, ¿no? Que a lo mejor en otros años hubiera sido imposible siquiera pensarlo, pero eso no les quita su valía, ¿no? Precisamente nos permite hoy decir, tenemos un pañuelo verde, ¿no? Porque son caminos ya andados, son luchas, son esfuerzos, son sacrificios, han sido dolores, lágrimas, sudor, de todo, ¿no? Y es reconocer lo que nos tiene aquí y reconocer los que nos puede llevar hacia enfrente. Y creo que también es parte esencial de esta ética feminista. Y bueno, pues siguiendo con este desorden en orden, Rey, ¿qué nos puedes decir sobre tu conclusión de este programa? Me imaginé en una ruleta. Aquí me tocará. Pues yo pensaba justo que me quedé pensando como en el comentario que nos hacía acá en nuestra página respecto a que el movimiento feminista es un movimiento muy sentipensante, como rescatando esta idea de Galeano, y justo pensaba que en nuestra expresión de la ética feminista coincido en que es necesario acompañarnos a reconectar con esta sensación de ser dignas, ¿no? Porque el patriarcado desde que nacimos y todos los sistemas y estructuras nos han dicho que no, que tenemos que aspirar a hacer algo como para valer. Entonces creo que en ese camino pues también hay mucho que sanar y mucho que sanarnos entre nosotras. Tomando la sanación no como que hay algo enfermo en nosotras, sino más bien hay heridas que justo, pues el patriarcado no nos deja intactas, sino solamente es comprender, teorizar, nombrar y por reconocer que existe una serie de violencias hacia nosotras, las heridas desaparecen. O sea, hay elementos que también son profundamente emocionales y también creo que compartirlos de manera colectiva, quizás como ahora lo estamos haciendo en cuanto, por ejemplo, Ceci compartía su experiencia, yo también me identificaba con alguna de estas experiencias que compartía Ceci y creo que también esto nos lleva también a comprender por qué se vuelve complejo al interior del movimiento, ¿no? Porque no puede ser como un borrón y cuenta nueva cuando han existido una serie, pues también de prácticas que comentábamos, son parte también de estas prácticas patriarcales. Entonces creo que también en esta ética feminista implica asumir esa responsabilidad y también disfrutar de esta experiencia que es enlazarnos, compartir las experiencias que hemos tenido y enlazarnos cada vez más a esta sensación de ser dignas por el solo hecho de ser mujeres y ser seres humanos, aunque y por eso también es necesario reafirmarlo, ¿no? Y creo que en eso pues siempre lo hemos venido compartiendo, lo colectivo, hacerlo con mujeres es una riqueza de mucho valor. Y claro, bueno, también vigilar las formas de cómo lo hacemos con otras mujeres. Muchísimas gracias, Rey. Muy bien. Coincido, ¿no? Respetar, nombrar los procesos de las compañeras, de las que estuvieron, las que están y las que vienen. Hacer nuestra práctica desde la dignidad, desde la profunda dignidad, pero también desde el goce, ¿no? Creo que también es algo muy, muy importante de nuestra lucha individual, pero sobre todo la colectiva. Y finalmente, Lau, ¿nos puedes decir tus conclusiones de este programa? Sí. Me quedé como más reflexiva en realidad, más que como con una conclusión, porque no sé cuál sería como el eslabón así que se generara para trabajar o para brincarnos, pero o sea, trabajando esta cuestión de la ética feminista, ¿no? En el sentido de como cuáles serían las estrategias, cuáles serían las estrategias
que nosotras como feministas podríamos ofrecernos entre nosotras, ¿no? Porque pensaba que a veces como las diferencias políticas, o al menos desde mi experiencia, lo que ha pasado es que aunque se comentaba de que, o bueno, yo lo decía, ¿no? En mi mente dije, ¿por qué no solo se puede hacer como un pacto? No sé, porque al final de cuentas vamos por un mismo fin, pero no sé cómo podría, es que es como algo de igual muy personal, porque cómo podría, por ejemplo, yo desde mi postura, desde mi lucha, cómo yo hago ese enlace con la otra compañera que también tiene una formación y quiere esa meta, pero tiene otra forma, ¿no? O sea, ¿cómo sería ese diálogo de interlocución para que pudiéramos entender que es necesario que nosotras como mujeres feministas, como mujeres en general, tuviéramos ese pacto para lograr este fin? Porque, o sea, ya lo decía Rey, ¿no? O sea, el patriarcado pues no es como tampoco nada tan pequeño, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que ese sería como un eslabón que si lo vamos como trabajando, yo creo que nos daría todavía mucho más oportunidades, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó aquí igual en Pachuca? Pues hay una diversidad de movimientos, hay una diversidad de activistas, de organizaciones, y cada una tiene diferentes posturas, ¿no? Ahorita pasó igual con lo del ILE, pues cada una tiene diferentes posturas, y al final, pues lo importante es no quebrarnos entre nosotras, ¿no? Porque parte de la chamba del capital o de la patriarcado es desarticularnos, es ir viendo, pues si se enojan por esto, pues entonces yo les voy a atacar por esto. Obviamente el sistema va a decir, ni siquiera se saben organizar entre ellas, o se pelean entre ellas, o no se dialogan la información porque unas quieren una cosa y otras otra. Entonces yo le entro por ahí, ¿no? Y al final de cuentas como que se vuelve a perder este sentido de la lucha porque se van perdiendo los objetivos, ¿no? Aunque yo creo que aún pasando esas situaciones, siempre es un mismo proceso de aprendizaje, o sea, algo que estaba diciendo, no sé si es un momento, y que creo que es real, igual para invitarles que a ratito va a estar Rey en Ajusco Radio y que van a hablar precisamente de eso, es como la parte de la educación popular, el no tener miedo a la crítica, ¿no? A la crítica constructiva en donde principalmente, o sea, donde una se hace la autocrítica sin también estarse ahí, de masoquistas, pero también la autocrítica entre las compañeras donde se resignifique eso y sepamos que es para continuar aprendiendo, ¿no? Y que así como yo tengo errores, la otra compañera también, pero también tenemos aciertos y podemos trabajarlos, ¿no? Entonces, yo creo que eso también sería elemental y también no perder, como decía Ceci, el linaje, ¿no? O sea, respetar también que hay diferentes o ha habido diferentes luchas con diferentes estrategias y al contrario irme mejorando, ¿no? Y también platicaba con Dani sobre las madres de Plaza de Mayo, cómo en un inicio se habían regado, ¿no? En sus estrategias, poco a poco fueron mirando formas más importantes que les fueron sirviendo y que les hicieron ser lo que hasta en la fecha son, ¿no? Incluso algo que se me queda mucho era cuando decían que se llevaban a una, se llevaban a todas, ¿no? Y entonces eso es algo muy padre porque ya no se llevan solo a una y quiebra, sino que están todas unidas aún a partir de sus diferencias. Muchísimas gracias, Lau. Pues bueno, para cerrar, creo que se me queda mucho esto que mencionaron todas, ¿no? El ejercer, pero también aceptar la crítica como algo súper, súper valioso. Y que pues el movimiento no es estático, ¿no? El movimiento feminista no es estático porque si fuera estático entonces sería como la Biblia y como las religiones y como esos preceptos tan patriarcales que nos tienen fregadas hasta hoy en día. Glo, ¿quisieras cerrar con algo último ya para que nos podamos despedir de nuestro público? Pues más que nada es la invitación a seguirnos revisando esta forma de relacionarnos con nosotras mismas, con las compañeras, desde qué punto estamos acompañando, desde qué enfoque lo estamos haciendo y principalmente seguir promoviendo que, bueno, los feminismos somos diversos, las mujeres somos diversas y la lucha tiene que seguir siendo
diversa, pero unidas, porque unidas solamente es como vamos a lograr tirar a este sistema patriarcal. ¿Sale? Gracias, Dani. Gracias, Glo. Y pues nada más damos mención última a Mercedes Angélica, que nos dice, que nos manda felicitaciones y nos dice que muchas gracias. Y quiero cerrar con precisamente lo último que ella dice, siempre dignas. Muchísimas gracias por vernos esta noche y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Esto fue Círculo Abierto, un programa con enfoque de género, educación de la sexualidad, cultura de paz y derechos humanos. Hasta la próxima.